Quiero empezar con una oración, lo voy a leer. Alguien me pasó hace tiempo esta oración y después se hizo como muy viral esta oración. Es la oración del pastor Joe Wright. Creo que así se pronuncia. Wright. Joe Wright. Este pastor dijo esta oración en 1996 delante de los políticos de Kansas, Estados Unidos. Y es una oración que es buena que la leamos esta mañana. Él dijo: Padre Celestial, venimos ante ti hoy para pedirte perdón y buscar tu dirección y guía. Sabemos que tu palabra dice: hay de los que llaman bien al mal, pero eso es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido nuestro equilibrio espiritual e invertido nuestros valores. Confesamos que hemos ridiculizado la verdad absoluta de tu palabra y la hemos llamado pluralismo moral. Hemos adorado a otros dioses y lo llamamos multiculturalismo. Hemos respaldado la perversión y la hemos llamado estilo de vida alternativo. Hemos explotado a los pobres y lo hemos llamado lotería y ayuda social. Hemos descuidado a los necesitados y lo llamamos autoconservación. Hemos premiado la pereza y la hemos llamado bienestar. Hemos matado a nuestros hijos no nacidos y lo hemos llamado opción. Le hemos disparado a los abortistas y lo hemos llamado justificable. Hemos descuidado disciplinar a nuestros hijos y lo llamamos desarrollo de la autoestima. Hemos abusado del poder y lo llamamos sabiduría política. Hemos codiciado las posesiones de nuestros vecinos y lo llamamos ambición. Hemos contaminado el aire con blasfemas y pornografía y lo llamamos libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores consagrados por el tiempo de nuestros antepasados y lo llamamos iluminación. Examínanos, oh Dios, y conoce hoy nuestro corazón, límpianos de todo pecado y líbranos. Amén. Y los políticos empezaron a aplaudir y dijeron: gloria a Dios, eso es mentira. Dijeron: ¿cómo es posible que se diga esto? Y nadie quiso mucho al pastor Joe Wright ese día. Es una oración bastante actual, ¿no? Muy, muy actual. ¿Y cuánto tiempo pasará para que cambie? Yo no creo que nunca va a cambiar. Es una oración muy, muy actual. Jeremías 9, versículo 23 hasta el 26. Lo leo, dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Contexto del profeta Jeremías y el pueblo que sirvió. ¿Cuál era la situación del pueblo? Ellos habían caído en una profunda idolatría e injusticia. En cuanto a Jeremías se le conoce como el mensajero de la justicia y de la gracia. Se menciona que Jeremías, o se dice que las palabras de Jeremías arrancaban y derribaban, pero también plantaban e edificaban. Entonces se le conoce como el mensajero de la justicia y de la gracia. También se le conoce como el profeta de Israel y de las naciones, es decir, de los gentiles. Todo lo que tenemos en el libro de Jeremías es para Israel y también para las naciones gentiles. Jeremías profetizó en las últimas décadas del reino del sur, es decir, Judá. Y el tema central del libro de Jeremías es las advertencias sobre las duras consecuencias que Israel va a tener por haber roto el pacto con Dios, y Dios actuando como un Dios que no rompe pactos. Ese es el tema del libro de Jeremías. Jeremías va a acusar a Israel de ser idólatra e injusto. No fue muy querido Jeremías, hermano. Nosotros tenemos el libro, pero el libro estuvo a punto de desaparecer. De hecho, se tuvieron que escribir 2 veces el libro.
Uno fue quemado y después fue vuelto a escribir y agregado otras cosas. Entonces, casi desaparece Jeremías. Entonces, Jeremías acusaría a Israel de ser idólatra e injusto. Acusó a reyes, acusó a líderes, acusó a sacerdotes, acusó a otros profetas de ser corruptos. Y a causa de los líderes, el pueblo había caído en una idolatría y habían sido injustos. Esto hizo que Jeremías sea menos apreciado todavía, porque ya se metió con los líderes, incluso con otros profetas que eran corruptos, ¿no? Israel se había aprovechado de los huérfanos, de las viudas, de los extranjeros y demás necesitados, y esa injusticia nació a causa de haber roto el pacto con Dios. El pueblo de Dios, Israel, era injusto porque había roto el pacto con Dios. Algunos capítulos importantes de Jeremías. El capítulo 7 es muy revelador. Léalo, es muy bueno. El capítulo 7 es muy revelador, llamado el Sermón del Templo. Así se conoce ese capítulo. Y ahí menciona que Israel adoraba a Dios y daba sus ofrendas y estaban todos en el templo y adoraba a Dios en el templo, pero cuando salía del templo ellos adoraban a otros dioses. E incluso algunos habían empezado a tener, habían empezado a sacrificar a sus hijos, a niños, a otros dioses. Entonces, digamos que el domingo por la mañana ellos iban al templo y adoraban a Dios, y después saliendo, casi a las 11:15, saliendo, empezaban a adorar a otros dioses. Todo muy actual, ¿no? Si se dan cuenta, todo muy actual. Eso habla del capítulo 7, el llamado Sermón del Templo del libro de Jeremías. En el capítulo 25, Dios le dice a Jeremías que anuncie que Babilonia está en camino para llevarlos al exilio por 70 años, o 70 semanas como lo toma Daniel. Jeremías anunció que Babilonia va a venir como un siervo de Dios, es decir, va a ser la mano de Dios para traer juicio a Israel. Él menciona que Babilonia es como una copa, y la copa de la ira se ha derramado. Entonces Babilonia va a venir como el siervo de Dios para traer juicio a Israel. En el capítulo 36 se nos dice que después de 20 años predicando, Dios le llama a que reuniera todas sus palabras en un rollo. Baruch escribiría el rollo de Jeremías, y se dice que Baruch fue quien llevó los rollos de Jeremías a Daniel, y por eso permanece. Porque Jeremías no era un profeta muy querido, era bastante odiado. Entonces todo lo que tenía que ver con Jeremías iba a ser destruido. Y como les comentaba, sí, el primer libro de Jeremías fue quemado y después tuvo que rehacerse. Entonces se dice que Baruch, el escriba de Jeremías, llevó los rollos a Daniel, y después Daniel empieza a entender todo lo de Jeremías, la profecía de Jeremías, y lo toma en pues lo de las 70 semanas y eso que es de Jeremías. Entonces el rollo de Jeremías sobrevive a pesar de la oposición. Baruch no solo tomaría las palabras de Jeremías, sino que también le va a agregar la historia de Jeremías. Y por eso nosotros vemos en Jeremías cómo él empezó, y algunas cosas tan íntimas como cuando él rogaba para que el pueblo se arrepintiera. Entonces, en lugar de solo poner las profecías de Jeremías, Baruch hace que el libro empiece a tener un poquito más de cuerpo, de sentido, y empieza a agregarle la historia de Jeremías dentro de sus palabras. Aunque la primera sección del libro de Jeremías es una sección donde hay fuertes acusaciones y juicios, también podemos ver que trae esperanzas. Básicamente Jeremías está diciendo: las consecuencias son terribles, pero Dios mantendrá fiel. Eso es lo que dice el libro de Jeremías. Son terribles las consecuencias, pero Dios se va a mantener fiel.
el centro de todo esto es que la permanencia de un pueblo no depende de su fidelidad. Si dependiera de nuestra fidelidad, hermanos, estaríamos perdidos. La permanencia de un pueblo depende de un Dios fiel. Y por eso permanecemos. Entonces eso lo vemos en Jeremías, hablando de Israel, pero también a las naciones. Es un libro para nosotros, hermanos. La permanencia no depende del pueblo, porque somos infieles por naturaleza. Depende de este Dios fiel. Si tomamos el sobrenombre de Jeremías, llamado el profeta llorón, nosotros podríamos decir, bueno, era un hombre emocionalmente débil, que lloraba y lloraba, y por eso le llaman el profeta llorón. Pero estaríamos tomando ese sobrenombre sin entender realmente lo que estaba sucediendo. Jeremías se quebrantaba una y otra vez por la situación del pueblo. Y lloraba, hermanos. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo está tu corazón con respecto a tu nación? Jeremías lloraba, se quebrantaba, y por eso lo llamaban el profeta llorón. ¿Cómo está tu corazón con respecto a la nación? Teniendo en mente todo lo dicho, hermanos, vamos a ver esos 4 versículos, pero nos vamos a centrar en el versículo 23 y 24. Y quiero empezar con esta idea. Nosotros, cuando tendemos a acercarnos a la Escritura, vamos a tener algo interesante, y eso se llama desprogramación. Cuando nos acercamos a la Escritura, nos desprogramamos. Y ustedes lo han de haber notado, ¿cierto? Uno piensa, bueno, el matrimonio, la crianza, el cristianismo, el trabajo, no sé, las riquezas. Y uno piensa, yo tenía una visión sobre esto. Yo tenía una idea sobre esto. Nos vamos a la Escritura y es completamente al otro lado. Es diferente, es muy, muy diferente. Entonces, cuando nos acercamos a la Escritura, nos empezamos a desprogramar. Entonces, la vida, la cultura, la enseñanza incorrecta ha hecho que nosotros pensemos y actuemos de una manera. Pero cuando nos acercamos a la Escritura, empezamos a ver las cosas como son, ¿no? Dios nos empieza a desprogramar, empieza a quitar cosas de nuestra mente y empieza a decirnos: esto es verdadero y correcto. Esto es lo verdadero y correcto. No lo que tú pensabas, sino esto es lo verdadero y correcto. Y nos empezamos a desprogramar. Hay varios textos que hablan de esta necesidad de cambiar nuestra mente. El más famoso es Romanos 12:2. Lo leo, no lo busquen. Y dicen: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Palabra que se utiliza aquí es la misma de metamorfosis. ¿Se acuerdan de la mariposa y la oruga? La misma palabra que utilizamos también para arrepentimiento. Pero aquí dice mente. Cambien su mente. No se adapten a este mundo, sino cambien su mente, renueven su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, la cual es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, si nuestra mente no cambia, no se desprograma, nosotros nunca vamos a entender lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es nuestra mente lo que tiene que ir cambiando. Efesios 4, 20 al 24 dice: pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron, ya han sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y la santidad de la verdad. Otra vez, dice: cambien su mente. Antes actuaban así, ahora revístanse de ese nuevo hombre, pero cambiando su mente. En el Sermón del Monte, en Mateo 5 al 7, nosotros vemos algo bastante interesante, porque Jesús dice: ellos les enseñaron así, pero yo les digo esto. Entonces empieza a desprogramar, ¿no? Ellos les enseñaron así, pero yo les digo esto. En cuanto a la limosna,
Dice, cuando den, no toquen trompeta, ¿no? Les enseñaron que cuando den, bueno, dice trompeta, había una campana, entonces los que daban más dinero tocaban la campana. Algunos dicen que era una campana, otros dicen que el cuenco donde se ponía la limosna era de metal, no me acuerdo, el bronce, gracias. Era de bronce, entonces caían las monedas y soltaban de muy alto, entonces sonaba y sonaba campana, sonaba trompeta y todo el mundo decía, ha puesto un montón de dinero. Entonces eran moneditas de 1 centavo, pero ha puesto un montón de dinero. Entonces para ellos era, si yo doy limosna, todo el mundo tiene que saber que doy limosna. Y Jesús dice, no, eso les enseñaron, pero yo les digo, no toquen trompeta. O sea, háganlo por debajo nomás, así como debajo. Sí. Que nadie se entere lo que está pasando. Porque es un asunto entre usted y Dios. No es un asunto con los demás, ¿no? En cuanto a la oración, dice que busquen a Dios en lo privado, porque les habían enseñado que los sacerdotes, que los escribas, que los fariseos, ellos encontraban una multitud y dijeron, aquí es hora. Y se ponían en una esquina a orar, para que la multitud les viera. Y Jesús les dice, no, busquen a Dios en lo privado. No en lo público, en lo privado busquen. En cuanto al ayuno, dice, no se pongan tristes cuando ayunan. Lávense en la cara y listo. ¿Para qué? Para que ellos digan, estás ayunando, pero no es sabido. Y dice, sí, yo llevo ayunando 40 días. Ah, qué bien. Entonces, no se pongan tristes, lávense en la cara, que nadie note que estén ayunando. Y listo. Entonces, en el Sermón del Monte vemos como hay la desprogramación. Antes les enseñaron así, ahora esto es la verdad, esto es lo correcto. Entonces, toda la escritura, hermanos, si lo piensan, es desprogramación. Antes yo pensaba así, pero la escritura dice esto. Y te empiezas a desprogramar. Como dice Romanos, si nosotros no nos desprogramamos, si no cambia nuestra mente, entonces nosotros no vamos a saber lo que es bueno, agradable y perfecto, porque no lo vamos a entender. Entonces, tomemos el ejemplo de Israel, el actual Israel. Si nosotros no nos desprogramamos y no vemos la escritura como es, nosotros vamos a tener una visión algo extraña de Israel. Sí, una visión a lo que alguien me dijo o lo que alguien me predicó, pero no lo que es bíblico. Entonces, acerquémonos a la escritura y veamos de qué está hablando eso. Y desprogramémonos. Y empecemos a ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Y si nosotros nos desprogramamos, nos dejamos desprogramar, entonces vamos a entender lo que es bueno, aceptable y perfecto. Vamos a entender la voluntad de Dios y vamos a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Entonces, un efecto que nosotros vamos a tener cuando nos acercamos a la escritura es que vamos a dejar de pensar de cierta manera y vamos a empezar a ver a la manera de Dios. Ese es el efecto de estudiar la escritura. Esa desprogramación también la vemos en el libro de Jeremías. Jeremías 9:23 dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese en esto. Entonces, antes se gloriaban en esto, pero yo les digo, no se gloríen en esto, sino gloríesen en esto. Entonces, son 3 cosas que son mencionadas aquí. Sabiduría, poder, algunas versiones lo traducen como valentía. Entonces, sabiduría, poder o valentía y las riquezas. Y es que mientras más sé, más confío en mi capacidad mental. Dato interesante ahí, sabiduría está hablando de conocimiento, no sabiduría de lo alto, sino de conocimiento. Entonces, mientras más sé algo, más voy a empezar a pensar, a confiar en mi capacidad. Mientras más años de matrimonio pase, más voy a empezar a pensar que tengo la capacidad de entender el matrimonio por los años que he pasado. Entonces, mientras más sé, más confío en mi capacidad. Mientras más actos de valentía, mientras más
voy construyendo un nombre, más empiezo a confiar en mi fuerza y en mi capacidad, y no en Dios. Mientras más pendiente estoy de las riquezas adquiridas, menos dependo de Dios. Y uno dice, bueno, tengo que levantarme temprano porque la vida está difícil. Y sí, pero el enfoque ahí es el dinero, el sueldo, ¿no? El enfoque ahí está en el sueldo. El enfoque no está en voy a servir a mi patrón como para Dios, ¿no? Y por eso me voy a levantar temprano y voy a llegar temprano y voy a trabajar bien. El enfoque no está ahí, sino en el sueldo, ¿no? En que no me despidan. Entonces, mientras más estoy pendiente en ese tipo de cosas, menos dependo de Dios. Cosas muy actuales, ¿no? Entonces, el tema es que la sabiduría, el poder o valentía en las riquezas son efímeros, hermanos, y tienen una fecha de caducidad. Lo que hoy puede considerarse conocimiento en el futuro, no. Y de hecho, hasta en lo bíblico pasa eso. Lo que hoy nosotros podemos decir, esto es la verdad, esto es teología, estos son conceptos teológicos, en el futuro puede ser que no. Y se vaya purificando el conocimiento del ser humano. Porque mientras más se va cumpliendo las profecías de Dios, más nuestro entendimiento se va aclarando. Entonces, dentro de la teología también pasa eso. Entonces, lo que hoy conocemos posiblemente en el futuro ya no sea cierto. ¿Sí? Lo que hoy significa tener actos de valentía, mañana pueden ser considerados una locura. Lo que antes era... yo me puse a pensar en esto. Lo que antes era irse a un seminario a estudiar era, ay, ese es un hombre de Dios, ¿no? Está entregando todo para servir a Dios. Hoy, hermanos, encontramos carreras de teología a disposición de todos. Y no necesitas ser cristiano, no necesitas ser bautizado, no necesitas estar en una iglesia. Necesitas cumplir los requerimientos de una carrera de teología y listo, hermanos. Antes no, antes irse al seminario era pues ese hombre consagrado, ¿no? Ese hombre bueno y que va volando. No toma bus, va volando. Pero hoy no, hoy las carreras de teología están abiertas a todo el mundo, entonces estudiar teología ahora ya no significa lo que significaba antes. Lo que hoy parece valioso, en el futuro va a ser vistos como comunes. En un libro que estoy leyendo, hablaba este pastor de que cuando él estudió en la universidad, él había estudiado programación y él decía que él y su amigo se habían matado estudiando las fórmulas de programación, el lenguaje de programación, porque pensaban que no iban a pasar, que se iban a quedar. Entonces se habían matado estudiando. Él dice, 4 meses después de que nos graduamos, ese lenguaje ya no fue más. Entonces, lo que hoy parece valioso en el futuro ya va a ser bastante común. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el aluminio. Cuando apareció el aluminio, era el metal más valioso del mundo. Era el metal que se llevaba al espacio, hermanos. Hoy envolvemos nuestros alimentos en aluminio. Sí, lo envolvemos al pollito de Navidad, lo envolvemos en aluminio. Lo que antes era sumamente valioso, hoy es sumamente común. Entonces, la sabiduría, el poder, la valentía, las riquezas son efímeros, o sea, tienen una fecha de caducidad. Y esto nos lleva a pensar que hay 3 cosas por las cuales alabarse en estos aspectos no es de tan sabios. Primero, no te sirve de nada gloriarte. No ganas nada. ¿Qué ganas al gloriarte? Nada. Tal vez alguien te empiece a ver mal, porque alguien que se alaba por sus propios logros no es una persona agradable. Entonces, eso es lo que vas a ganar. Pero, ¿qué ganas? Nada. Nada. Si tú dices, yo estudié en tal fecha, me gradué, este es mi título, posiblemente lo que tú aprendiste hoy ya no sea. Entonces, ¿de qué te glorías? No ganas nada. Lo segundo es que siendo parte, hermanos, de un pueblo idólatra e injusto, podemos gloriarnos de algo.
Y lo tercero es, si tu corazón no se quebranta por la situación de tu pueblo, ¿de qué te sirve gloriarte? Interesantemente, la sabiduría, el poder, la valentía, las riquezas, es lo único que tienen algunos para jactarse. No tienen más. Y otros hacen de esos puntos la meta de sus vidas. Recuerda el contexto, ¿no? Jeremías le está diciendo al pueblo que se acerca graves consecuencias por haber quebrantado el pacto con Dios. Entonces la pregunta que está haciendo Jeremías es, ¿cómo van a actuar? Jeremías decía, se va a acercar, Babilonia se va a acercar, el siervo de Dios se va a acercar para hacer justicia. ¿Cómo van a actuar ustedes? Las palabras de Jeremías nos dicen que las personas empezaron a confiar en su sabiduría, es decir, en su conocimiento, empezaron a confiar en su poder y su valentía, empezaron a confiar en sus riquezas. Israel confiaba que su riqueza, su sabiduría, su valentía los iba a librar de las graves consecuencias de haber roto el pacto con Dios. Ellos empezaron a pensar, quizás si podríamos pagarle a alguien para que librara nuestras batallas, estaríamos bien, porque somos un pueblo rico. Entonces, vamos a pagarle a alguien, o vamos a sobornarle a Babilonia o al pueblo que venga, para ver si no caemos en esas consecuencias, ¿no? Ellos empezaron a pensar también que si podíamos nosotros reunirnos y encontrar la solución, tal vez hablando con ellos estaríamos mejor. Y empezaron a confiar en su sabiduría. Pensaron que quizás si afrontaban la situación, porque Jeremías dice, huyan de aquí, váyanse. Y ellos decían, no, y empezaron a crear un grupito para ir a luchar contra Babilonia. Entonces ellos decían, si afrontamos la situación con valentía, con coraje, vamos a permanecer. Esto es como pensar que si tú eres bueno cambiando focos en tu casa, vas a poder solucionar los problemas en cuanto a las columnas frágiles de tu hogar. Es más, vas a intentar arreglar las columnas pintándole de otro color. Diciendo, no, se está cayendo las columnas. ¿Qué hacemos? Pintémosle de otro color. Y tratas de hacer lo mínimo con lo que está sucediendo. Tres cosas importantes, hermanos. Primero, la sabiduría, la valentía y las riquezas no son el problema. Dios no está despreciando esas tres cosas. Tampoco les dice que esas cosas son el problema. Dios no está en contra de que una persona sea entendida en algún campo. Tampoco está en contra en que tengamos actos de valentía, que seamos reconocidos, que tengamos un nombre. No está en contra en que una persona tenga riquezas. Sabios, fuertes, valientes, había en el pueblo de Dios. Ese no era el problema. El problema es cuando nosotros hacemos de esas cosas el todo de nuestra vida. Y pensamos que esas cosas nos van a librar de las graves consecuencias de nuestro pecado. Y decimos, bueno, si trabajamos más, entonces vamos a estar mejor. Nuestra familia va a estar mejor. Si nos sentamos a conversar y llegamos a un acuerdo, entonces vamos a estar mejor. Pero no arreglaste nada, el pecado no está ahí, no arreglaste nada. No te arrepentiste, no arreglaste tu situación con Dios, no hiciste nada, empezaste a confiar en tu conocimiento, en tu sabiduría, pero no arreglaste nada. Entonces, hacemos de esas cosas el todo, ese es el problema. Que tú tengas conocimiento no es problema, que tú tengas entendimiento en algún campo de destreza, no es el problema. El que tú tengas riquezas no es el problema. Hermanos, los ricos también van a ir al cielo y está bien. Entonces, ese no es el problema es de hacer de estas cosas el todo de nuestra vida. Y te pasas la vida estudiando y piensas que eso es el todo de tu vida. Bueno, lo que hoy es valioso, mañana no lo va a ser. Piénselo, el ser humano es capaz de salir al espacio e ir a las zonas más profundas del mar, pero no ha solucionado el problema más grande del ser humano. Todavía tenemos guerras, hambruna. Tenemos grandes avances científicos, pero no hemos solucionado el problema del ser humano.
Con la valentía y el coraje podrás soportar y enfrentar grandes problemas, pero cuando se trata de tu pecado, es completamente inútil. Podemos comprar muchas cosas, pero no podemos sobornar a Dios. Entonces, aún más profundo, si nosotros no podemos confiar en la sabiduría, en el conocimiento, en la valentía, en las riquezas nuestras, tampoco podemos confiar en la sabiduría, en la valentía y en las riquezas de otros. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos entender en cuanto a la situación de nuestro país y la situación de todos los países. Nadie está en la capacidad de cambiar a un pueblo. Nadie. Ni un sistema, ni una idea, ningún cronograma, ni algo que has planificado. No puedes cambiar el corazón de un pueblo. No puedes. Si nosotros ponemos nuestras esperanzas en alguien porque tiene buenas ideas, porque tiene un buen plan, entonces estamos poniendo las esperanzas en el conocimiento y la sabiduría de un hombre o de una mujer. Pero nadie está en capacidad de cambiar a un pueblo. Nadie. Eso solo le corresponde a Dios. Ahora imagínense, si los líderes han roto y han quebrantado el pacto con Dios, el pueblo va a ser injusto e idólatra. ¿Será bueno cambiar esos líderes? No, porque la situación es más complicada, la situación ya tiene que ver con Dios. Entonces nadie está en la capacidad de cambiar a un pueblo. Por eso en momentos de elecciones, en momentos de buscar a alguien que sea un presidente o alguna autoridad, nosotros debemos tener en mente esto. Nadie está en capacidad de hacer esto. Nadie. Si el pueblo permanece es por gracia a un Dios misericordioso. No por el plan de una persona o por la sabiduría de una persona. Es por Dios. O sea, ningún pueblo va a permanecer por su propia fidelidad, ni por sus líderes, sino por un Dios fiel. Entonces, cuando nosotros pensamos en una elección, pensamos en eso, o deberíamos pensar en eso, que Dios sostiene a un pueblo, y no hay nadie que lo va a sostener como Dios. Así que por más inteligente que sea, por más planes que tenga, por más riquezas que tenga, por más, por más inteligente que sea, hermanos, nadie puede cambiar un pueblo. Nadie está en la capacidad de cambiar un pueblo. Solo Dios. Lo segundo es, ¿de qué podemos gloriarnos? Dice Jeremías 9:23. Así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto y de que me entiende y me conoce. Es decir, si de algo podíamos gloriarnos, si de algo el Señor nos dice, tienes permiso de jactarte, es de, tú me entiendes y me conoces. Es lo único. Si te glorías de algo, que no sea de tus títulos, de tu trabajo, de tu tiempo, de tus años de conocimiento, no. Gloríate de que me entiendes y me conoces. Es el único permiso que nosotros tenemos de jactarnos, ¿no? El otro es vanidad de vanidades, ¿no? Israel estaba a punto de enfrentar una grave crisis. Y la pregunta es, ¿qué es lo más sabio que debería haber hecho Israel? ¿Qué es lo más sabio que un pueblo podría hacer cuando está enfrentando una grave crisis? Bueno, entender y conocer a Dios. Eso es lo más sabio. Entender y conocer a Dios. Antes de condenar a los líderes, a los políticos, deberíamos entender que el problema es mucho más grave todavía, que tiene que ver con un tema de pecado, de haber roto el pacto con Dios. Entonces la manera de afrontar la vida es entendiendo y conociendo a Dios. Es la manera. Cuando hablamos de entender, hablamos de tener la capacidad de razonar bíblicamente. No por mi sabiduría, no por mi tiempo, no por mi conocimiento, sino razonar bíblicamente.
Eso es entender, razonar bíblicamente, contestar bíblicamente, ver la vida bíblicamente, ver las situaciones, ver las crisis bíblicamente. Eso es entender. Este entendimiento está relacionado con el estudio profundo de las Escrituras. No es que alguien te dijo esto, sino que tú lo has experimentado. Tú lo has estudiado. El Señor te ha hablado y lo has entendido. No podemos entender a Dios si desconozco la palabra que lo describe. Entonces tú no puedes entender lo que está sucediendo hoy, lo que está sucediendo en la nación, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en Israel, si tú no tienes un estudio profundo de la Escritura. Entonces lo más fácil es que alguien te cuente o que alguien te diga, mira, posiblemente esto esté pasando. Y empieza a conectar las cosas, pero tú no has entendido nada. Entonces no puedes entender a Dios si desconoces la palabra que lo describe. Esto es estudio profundo de la Escritura. Y cuando alguien te dice, mira, la profecía se cumplió, y si tú no has estudiado la Escritura, posiblemente diga, sí, se cumplió. Pero entender es razonar bíblicamente. Cuando hablamos de conocer, es tener una relación íntima con Dios. Esto lo saben muchos, pero la palabra ahí conocer es yadá, que es la palabra que se utiliza para el conocimiento íntimo de la pareja, en lo sexual, en lo psíquico, en desnudarse completamente y ser conocido, es la palabra yadá, y aquí es conocer a Dios íntimamente, en lo más profundo. No haber ocultado nada, a pesar de que Dios conoce todo, no ocultarle nada, es tener una relación íntima. Entonces, no solo es escuchar, sino es experimentar. Esto no te lo pueden enseñar nadie. Tú tienes que experimentarlo. Conocer a Dios, tú tienes que experimentarlo. Nadie te va a explicar esto. ¿Sí? Por más textos bíblicos que te sepas de memoria, conocer a Dios es otro asunto. Y esto nadie te lo explica. Ningún libro te lo explica. Esto es una relación íntima con el Señor. Entonces, el entendimiento nos lo da el estudio de la Escritura, pero el conocimiento nos lo da una relación con quien se deja conocer en la Escritura. Y esto no te lo explica nadie. Cuando entendemos lo que Dios es y lo que hace, llegamos a confiar completamente en Él y empezamos a decir, ahora entiendo. Lo que está sucediendo en una nación tiene sentido. Y puedo confiar en Dios porque este Dios permanece fiel, a pesar de que la nación no. Y ahora entiendo, ahora empiezo a confiar más en Dios. Empiezo a ver las cosas desde la perspectiva de quién es Dios y lo que Él hace. Llegamos a entender que no es nuestra sabiduría, no es el poder, no es la riqueza, sino Dios. Si una nación es fructífera, no es porque los líderes son buenos e inteligentes, sino porque Dios es bueno. Si una nación permanece, no es porque los líderes son buenos, sino porque Dios permanece. Y empiezas a entenderlo bíblicamente. Entender y conocer a Dios hace que nosotros comprendamos que la salvación no está en un hombre o una mujer. Está en un hombre clavado en una cruz. Y lo empiezas a entender. Entonces cuando tú dices, ¿quién nos salvará de esta nación? ¿Será esta persona? ¿Será la sabiduría de esta persona? No, es Dios. Es ese hombre clavado en la cruz. Él salvará a una nación. Tercero, ¿quién es Dios? Jeremías 9:24 dice, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Entonces, lo que está diciendo Dios, así resumido, lo que está diciendo Dios de sí mismo es, yo soy un Dios inconfundible. Yo soy un Dios inconfundible. ¿Por qué es inconfundible?
Porque Dios nos da misericordia antes de hacer justicia. ¿Han notado cómo están las palabras escritas en el orden que está? Dios da misericordia antes de hacer justicia. ¿Usted se imagina si Dios diera solamente justicia? Dios mío. Yo creo que como está el mundo, Babilonia hubiera sido algo muy simple. Lo que hicieron los babilónicos es algo muy, muy simple para cómo está el mundo hoy. La justicia por sí sola es terrible, hermanos. Nadie va a poder librarse del castigo si Dios solamente nos diera su justicia. El veredicto de Dios para el pueblo fue: este pueblo es idólatra e injusto. El pueblo ha quebrantado mi pacto. Y no está hablando, hermanos, en general del pueblo, sino está hablando de cada persona que es parte de ese pueblo. Todas las personas son idólatras e injustas y quebrantan el pacto con Dios. Todos. Esto es como cuando venimos los domingos en la mañana y adoramos y cantamos y le decimos sí, Señor. Pero cuando salimos empezamos a adorar a otros dioses. Incluso hacemos cosas muy, muy desagradables delante de Dios. Pero el domingo adoramos y cantamos. ¿No? Capítulo 7 de Jeremías. En el templo, muy bonito. Pero cuando salen del templo, adoran a otros dioses. Entonces, todas las personas son idólatras e injustas y quebrantan el pacto con Dios. Todos nosotros. Y por eso suena cada vez más ridículo que nosotros nos podamos gloriar de algo. ¿De qué te puedes gloriar? De nada. Solo de conocer y entender a Dios. Dios ve nuestra hipocresía al adorarlo en el templo y después salir a adorar a otros dioses. Y lo ve. Ve nuestra hipocresía diciendo somos cristianos y teniendo actos desagradables a los ojos de Dios. Sin embargo, Dios, antes de hacer su justicia, muestra su misericordia. Por eso es un Dios inconfundible. Cuando entendemos y conocemos eso, vemos que las consecuencias de nuestro pecado, no importa qué graves sean, siguen siendo mínimas comparado con lo que realmente nos merecemos. Y cuando vemos una crisis en nuestra vida, por consecuencia de nuestro propio pecado, decimos, esto es mínimo. De lo que me merezco, esto es lo mínimo. No importa qué tan graves sean, esto es mínimo de lo que me merezco. Porque soy injusto, soy idólatra y quebranto el pacto con Dios. Lo adoro el domingo, pero salgo y adoro a otros dioses. Esto es lo mínimo que me merezco. La misericordia de Dios nos permite que cada día tengamos la oportunidad de ir a Él con arrepentimiento y fe. Sin esa misericordia, hermanos, estaríamos perdidos. Dios es recto, Dios es justo, pero también es misericordioso y muestra su misericordia antes que su justicia. Aún así, nunca debemos olvidar que es recto y es justo. Sí, es misericordioso, pero sigue siendo recto y justo. Dice Jeremías 9:25, ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado solo en la carne. A Egipto, Judá, y lo pone en el mismo nivel, ¿no? A Judá, ¿no? A Israel, a ese Israel que debemos orar, Dios lo pone en el mismo nivel que Moab, que Egipto. Y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas, no los gentiles, no los que no son israelitas, dicen, todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón.
Todas. Todos hemos quebrantado el pacto con Dios. Todos. Y Dios pone a todas las naciones en el mismo nivel. Todos. ¿Por qué más es Dios inconfundible? Porque Dios se complace en dar su misericordia y ser recto y justo. Una cosa es dar misericordia, otra cosa es complacerse, que le guste dar la misericordia y ser recto y justo. Aunque todo parezca, hermanos, sin esperanza, sin salida, debemos entender y conocer que que tenemos a un Dios que se complace en ser misericordioso. Otras traducciones lo hablan como amor inagotable. Dios se complace en dar su amor inagotable. Al mismo tiempo que es recto y que es justo. Aunque parezca que el mundo es injusto, Dios no lo es. Aunque parezca que las leyes de este mundo pues son bastante injustas y que hay criminales y que hay esto y aquello que se van, que fallecen sin haber recibido lo que merecen, Dios sigue siendo justo y recibiremos todos lo que nos merecemos. Y por eso, hermanos, cuando nosotros tengamos presente estas injusticias del mundo, podemos orar confiadamente, decirle al Señor, Señor, haz justicia. Pero ¿sabes qué? También ten misericordia. Cuando estemos pensando de alguien completamente injusto, alguien que no se merece la justicia del mundo, pensemos en lo duro que es esto. Lo que realmente estamos pidiendo. Si nosotros pedimos, Señor, haz justicia por tal persona, también tenemos que decir, Señor, ten misericordia. Porque las consecuencias son terribles. Hermanos, nadie es capaz de soportar la justicia de Dios. Nadie. Ni la persona más terrible del mundo es capaz de soportar la justicia de Dios. Entonces, Señor, sí, haz justicia, pero ten misericordia por todos. Si te jactas de hacer esto, entonces todas las demás cosas van a ser añadidas. Y ahí viene buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas van a ser añadidas. Busca primero esto. El reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios y su justicia? Que Dios se complace primero en hacer misericordia y luego hacer justicia. Entonces, si buscas eso primero de esta nación, todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero también vemos algo maravilloso en las palabras de Dios. No solo está diciendo que Él ama ser como es y hacer lo que hace, sino que también se complace en vernos hacer lo mismo. Jeremías 9:24, la parte última, dice, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. La traducción del lenguaje actual dice, si alguien quiere ser orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Entonces Dios se complace en quien hace lo que Dios hace. Entonces cuando Él dice yo me complazco en estas cosas, no está diciendo solamente en que Él se complace haciendo eso, sino que alguien haga eso. Yo me complazco en que tú des misericordia, seas derecho, seas recto. En eso me complazco. Si Dios actúa con amor en la tierra, ama hacer justicia y ama la rectitud, el que entiende y comprende a Dios hará exactamente lo mismo. Será primero misericordioso antes que todo, antes de juzgar a todo el mundo diciendo no, todo el mundo son corruptos. Antes de juzgar a todo el mundo, sé misericordioso. Si entiendes a Dios, harás eso. Serás antes que un juez, vas a ser misericordioso. Porque sabes y entiendes lo que a Dios le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Primero la misericordia, ser recto, ser justo.
Entonces nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, porque lo entendemos y lo conocemos. ¿Qué aprendemos en este texto, hermanos? Primero, la persona que entiende y conoce a Dios no se jacta en su propia capacidad. En lugar de jactarse, está consciente de su propia condición. Nadie de aquí somos merecedores, hermanos. Y si nosotros no somos merecedores, nadie en el mundo es merecedor. Pero si nosotros pedimos por misericordia para nosotros, para el mundo también. El mundo también necesita la misericordia de Dios. No importa lo terrible que sea una persona, hermanos, si vemos las cosas como mira Dios, todo el mundo necesita misericordia. Todo. Entonces, jactarnos de que somos mejores o que tenemos la capacidad de hacer cosas mejores que otros es vanidad de vanidades. Nadie de nosotros es merecedor. Lo segundo que vemos en el texto es que si hay un área que se nos permite alabarnos es en buscar y entender a Dios. Conocerlo. Esa es la área que se nos permite jactarnos. La única área. Decía Pablo, yo no tengo nada que entregarles, lo que les he entregado es al Cristo crucificado. ¿Quién era Pablo? El mayor teólogo de la historia. Y esto de jactarnos, de buscar y entender a Dios, de conocerlo, no es malo, hermanos, porque no nos estamos gloriando en lo que nosotros conocemos, sino en Dios. Dice, traducción del lenguaje actual, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí. Entonces, cuando nosotros nos jactamos de esto, no nos jactamos en nuestra capacidad de entenderlo, sino en ese Dios al que entendemos. Si alguien quiere jactarse, que se jacte en buscar a Dios. Tercero, hermanos, por último, debemos preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón con respecto al pueblo en que vivimos? ¿Saben que Isaías, cuando fue llamado y ve la gloria de Dios, dijo, yo soy de labios inmundos? Y este pueblo también es de labios inmundos. No olvidemos esto, Él no se estaba comparando con nosotros, se estaba comparando con Dios. Entonces, delante de Dios, hermanos, ¿de qué podemos jactarnos? Y sobre todo, o sea, ¿cuál es el estado de nuestro corazón con respecto al pueblo en donde nosotros vivimos? ¿Cuál es el estado de nuestro corazón? ¿Se ha quebrantado? ¿Ha llorado? ¿Ha dicho este pueblo ha quebrantado tu pacto y por eso está como está? Ciertamente si estuviéramos conscientes, seríamos como Jeremías, profetas llorones. Así que confiadamente nosotros podemos decirle al Señor, Señor, haz misericordia en este pueblo, pero sobre todo, ten misericordia. Y para nuestra vida, hermanos, si deseas alcanzar sabiduría, cultiva el temor del Señor. Si anhelas valentía, sé valiente mostrando tu debilidad, en la cual se manifiesta la fortaleza del Señor. Y si buscas la riqueza, sé rico en obediencia, misericordia y rectitud y justicia. Si te vas a gloriar, gloriate en entender y conocer a Dios. Por lo demás, sigamos esforzándonos en entender y comprender a Dios. Y cuando oremos por un pueblo, debemos decir confiadamente, Señor, haz justicia, pero sobre todo, ten misericordia. Y cuando oremos por nosotros, digamos también, Señor, haz justicia, pero sobre todo, ten misericordia.